Hay un equipo que se viste de gloria, de Boyacá es el orgullo general. Con gente buena, con ganas de victoria, la camiseta la sudan de verdad. Hay un equipo que se viste de gloria, de Boyacá es el orgullo general. Con gente buena, con ganas de victoria, la camiseta la sudan de verdad. Hola, ¿cómo están? Les saluda Juan Camilo Sánchez, director general de Chicó 360. Bueno, qué mejor manera de inaugurar este medio especializado de todo el tema del Boyacá Chicó, de nuestro ajedrezado del alma, conmemorando algo muy especial, conmemorando algo que nunca se olvidará de la hinchada ajedrezada y de esta corta historia que tenemos como equipo profesional, y es ese primer ascenso a la máxima categoría del año 2003, cuando se le ganó esa final por el ascenso a los Pumas de Casanare, donde quedó para la historia y quedó obviamente para los que tenemos en la retina este gran ascenso a la primera división, ese primer ascenso, porque la primera vez jamás se olvida. Así que este es un recuento de los 22 años del primer ascenso del equipo ajedrezado del Chicó Fútbol Club, como era conocido, o mejor conocido, como lo ven en esta camiseta que tengo, el popular Manpower Chicó, como fue rebautizado por la prensa de aquella época. Así que bienvenidos a este documental del primer ascenso de estos 22 años en el Día del Hincha Ajedrezado, el primer ascenso del Chicó Fútbol Club del año 2003 a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Disfruten de este material que será inolvidable y, por supuesto, para recapitularlo muchas veces. Este es el recuento de nuestro primer ascenso, una alegría que durará para siempre en nuestra escuadra ajedrezada, una historia que vale la pena recapitular en el Día del Hincha Ajedrezado, porque la primera vez jamás se olvida. Esta es la historia del ascenso de nuestro ajedrezado Chicó Fútbol Club del año 2003, donde se contará de principio a fin esta gran hazaña que quedó en la posteridad del fútbol de ascenso y, por supuesto, de nuestra corta pero valiosa historia. El equipo ajedrezado venía de dos campañas muy buenas en las temporadas anteriores. En 2001 estuvimos a nada de lograr el ascenso a primera división cuando el Deportes Quindío nos arrebató el ascenso a la máxima categoría en el estadio del Olaya. En 2002 se hizo una gran campaña en la primera fase y en la reclasificación del año, pero de nada sirvió, ya que el equipo quedó en el quinto lugar de la tabla anual con 43 puntos, quedando bastante lejos de aspirar al ascenso. Para 2003 el equipo traería nombres importantes para reforzar la plantilla pensando en ese tan anhelado y esquivo ascenso a primera división. Llegaron Armando Navarrete, procedente del Independiente Santa Fe, Lucio España, que ya era un jugador de recorrido en el fútbol colombiano tras haber trasegado en clubes como Cortuluá, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. También llegaron Anuar Guerrero, procedente del Unión Magdalena, Silvino Caicedo, que venía del Cortuluá, Adelmo Vallecilla, con gran pasado en Cortuluá y Santa Fe, Santander Ospina, con buen suceso en Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, y Leiner Gómez, con pasado en Santa Fe y Deportes Tolima. En la nómina seguían jugadores de la base de las campañas anteriores como Claudio Hernández, Alex Lozada, Wilson Rodríguez, Jorge Farfán, Carlos Aponte, César Rodríguez, Luis Llanes, Wilmides Cotes, Nilson Cortés, por mencionar algunos. Sin duda, Eduardo Pimentel, director técnico de aquel momento, se reforzó con jugadores de experiencia y recorrido en el fútbol colombiano, pensando en un solo objetivo: ascender a primera división, que era una de las metas a mediano plazo del equipo ajedrezado, que recién llevaba 2 años de haberse creado, pero fundado oficialmente el 26 de marzo del 2002. Objetivo que terminó alcanzando en poco tiempo, pues lo ideal era lograr el ascenso en un plazo de 2 a 3 años, pero en aquel 2003 se logró el ascenso mucho antes de ese tiempo presupuestado. En aquella temporada llegaba al equipo ajedrezado un importante patrocinio muy reconocido y popular en Colombia en aquella época,
una marca de ropa y jeans de alta demanda desde los años 90 que de paso vestiría al equipo de Eduardo Pimentel y no solo fue su patrocinador, sino también su indumentaria oficial. Hablamos de Manpower, que por temas de patrocinio sería rebautizado por la prensa de aquella época como Manpower Chicó, y así se le conoció durante toda la temporada del fútbol de ascenso de principio a fin, pues este importante y reconocido patrocinio generó mucha expectativa en el equipo y también sirvió de aliciente para buscar el ascenso a primera. El camino hacia el ascenso comenzó el domingo 16 de marzo del 2003 enfrentando al Deportivo Río Negro en la cancha del Campincito, partido que ganó con un contundente 4-2, comenzando de buena manera esta campaña que recién era el comienzo de lo que sería 9 meses más tarde. La buena racha de resultados se mantendría en estas primeras fechas: 0-0 ante Expreso Rojo en Cartagena, triunfo 2-0 ante el Cóndor en el Olaya y nuevamente una seguidilla de empates: 1-1 ante el Girardot Fútbol Club, 1-1 en el Olaya ante el Cúcuta Deportivo, 1-1 ante el Chía Fair Play dirigido por Alberto Gamero, otro empate de local en el Olaya ante el equipo que sería su rival en la final por el ascenso, Pumas de Casanare, esta vez sería sin goles. Luego de varios empates, los dirigidos por Eduardo Pimentel volvieron a la victoria. Un 3-0 contundente en el Olaya ante el Real Cartagena el 13 de mayo le devolvió la confianza al grupo que venía empatando sus últimos partidos. Pero el 18 de mayo llegaría la primera derrota para el ajedrezado. Patriota lo derrotó con un ajustado 3-2 en el Estadio de la Independencia de Tunja, partido que se jugó en horas de la noche. En aquella época los partidos de la B no solían jugarse de noche, se jugaban en su gran mayoría en el día y todo el mismo día en simultáneo. Pero luego de este revés volvería nuevamente a la victoria visitando al Dimerco Popayán en el Estadio Ciro López de la capital caucana con una sufrida y ajustada victoria por la mínima diferencia. Victoria que dejaba a los de Eduardo Pimentel en los primeros lugares de la tabla de posiciones del torneo de ascenso y afianzándose como uno de los favoritos a lograr el ascenso a final de temporada. Vendría el 22 de junio, fecha donde el Chicó recibiría en el Olaya la visita del Itagüí Fútbol Club, donde atajaba un histórico arquero del fútbol colombiano, campeón de la Copa Libertadores de 1989 con Atlético Nacional y mundialista con la Selección Colombia en el Mundial de Italia 90. Hablamos del gran René Higuita. Su visita generó gran atracción entre los espectadores presentes en el Olaya Herrera, pero el triunfo en este partido se lo llevó el ajedrezado por la mínima diferencia, siendo Anuar Guerrero el autor del gol, batiendo la portería del histórico René, que venía siendo la figura de aquel partido. A pesar del triunfo del Chicó, todos querían ver a René Higuita, ya que su presencia en el Olaya generó mucho revuelo en los presentes y lo que significa tener en este recinto un arquero del talante de René. El 21 de julio, al día siguiente de haberse celebrado la independencia de Colombia, el ajedrezado caería por la mínima diferencia en el estadio Luis Carlos Galán de Soacha ante el Cóndor, pero se repuso en la siguiente fecha derrotando en el Olaya al Girardot Fútbol Club por 1-0. Volverían los empates de local en el Olaya ante el Chía Fair Play de Alberto Gamero por 1-1, mismo marcador ante Alianza Petrolera dirigido por Alexis Mendoza, 2-2 en el Clásico Joven ante la Equidad, siendo Anuar Guerrero y Silvino Caicedo los autores de los goles del ajedrezado, mientras que Andrés Cerquera por duplicado anotó para los aseguradores. Volvería a la senda de la victoria, derrotando a Patriotas en el Olaya por 1-0 con anotación de Alex Lozada el 7 de septiembre. Triunfo que dejaba muy cerca al equipo de Eduardo Pimentel de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso. Otro empate más se asomaba en las toldas ajedrezadas, esta vez ante el Bello Fútbol Club sin goles. Luego una victoria ajustada ante el Real Sincelejo en el Olaya por la mínima diferencia y en la penúltima fecha aplazó su clasificación a los cuadrangulares tras caer por 2-1 ante el Itagüí Fútbol Club en el estadio de Ditaires el 14 de octubre. Solo hasta la última fecha, en el cierre del todos contra todos, Chicó derrotó 3-1 al Johan Fútbol Club de Sabana Larga en el Olaya con goles de Diego Salazar, Anuar Guerrero y Leiner Gómez, y el descuento para el equipo atlanticense lo marcó Ariel Valenciano,
logrando su clasificación a los cuadrangulares en el séptimo lugar con 44 puntos, producto de 11 victorias, 11 empates y 10 derrotas en la fase de todos contra todos. En los cuadrangulares, Chicó compartió el grupo A con Patriotas, Itagüí Fútbol Club y Expreso Rojo. Su debut no sería el esperado, al caer derrotado en la primera fecha del cuadrangular por 3-1 ante Patriotas en la Independencia de Tunja, pero en la segunda fecha se repuso al derrotar por 2-0 al Itagüí en el Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional, con goles de Leiner Gómez y Anuar Guerrero, resultado que lo metía nuevamente en la pelea por la final de la B. En la tercera fecha volvería a caer derrotado, esta vez ante el Expreso Rojo en Cartagena por 3-1, siendo Elvis González, Luis Carmona y Luis Ramírez los autores de las anotaciones para los cartageneros, y el descuento del Chicó lo marcó Adelmo Vallecilla. En la cuarta fecha se volvería a enfrentar a Expreso Rojo, esta vez en el Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional, logrando un empate 1-1 con goles de Anuar Guerrero para el ajedrezado, mientras que Nilson Pérez marcó el empate para el Expreso Rojo, resultado que complicaba las aspiraciones del Chicó de llegar a la final del torneo de ascenso. Para la quinta fecha, Chicó necesitaba ganar para llegar con vida a la última fecha y terminó ganando con un contundente 4-2 al Itagüí Fútbol Club en Caucasia, con triplete de Anuar Guerrero, y el cuarto gol sería obra de Wilmides Cotes, resultado que lo dejaba con serias posibilidades de llegar a la final en la última fecha del cuadrangular. En la última fecha, los dirigidos por Eduardo Pimentel recibirían la visita de Patriotas en el Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional, donde solo les servía el triunfo para avanzar a la final. En un partido lleno de emociones, Chicó derrotó con un ajustado 3-2 a los boyacenses con anotaciones de Luis Llanes por duplicado y Diego Salazar, logrando de esta manera su pase a la gran final por el ascenso ante los Pumas de Casanare. El ajedrezado estaba a 180 minutos de lograr su ascenso a Primera División y de hacer historia en tan poco tiempo desde que se fundó y se creó el equipo. Luego de luchar y cabalgar durante todo el año, llegó el momento cumbre y más importante para el equipo de Eduardo Pimentel y de la historia del ajedrezado. El anhelado ascenso a Primera División estaba cada vez más cerca, pero Pumas no era un rival sencillo, ya que también quería lo suyo y también soñaba con jugar la máxima categoría del fútbol colombiano. Sería una final muy pareja de principio a fin, ambos equipos no querían regalar nada y darían el todo por conseguir el tan anhelado ascenso. El partido de la final se jugó el sábado 6 de diciembre del 2003 en el Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional, y en un partido apretado y en el que no faltaron las polémicas, el ajedrezado se quedó con el primer partido al derrotar por 1-0 a Pumas con anotación de Wilmides Cotes. Con la ventaja en el bolsillo, Chicó estaba a 90 minutos de concretar y materializar el tan anhelado y hasta el momento esquivo ascenso a Primera. El partido de vuelta, jugado el sábado 13 de diciembre en el Estadio Pierlora Muñoz de Yopal, tampoco se libró de las polémicas, pero Chicó con garra y corazón salió a defender el resultado sacado el sábado anterior en la capital de la República, y vaya manera de lograrlo. Anuar Guerrero abrió la cuenta para Chicó, que ya comenzaba a manejar mejor el resultado con la ventaja parcial a su favor, liquidando la final. Pero Pumas comenzó a llegar peligrosamente y mediante un penal cobrado por Alex Quisena empató el partido, pero el marcador no se movió más, y de esta manera el Chicó Fútbol Club, o mejor conocido durante todo el año como Manpower Chicó por patrocinio, materializó lo que parecía imposible y lejano: el ascenso a la Primera División para el 2004. Fue una alegría indescriptible para Eduardo Pimentel y sus dirigidos, pues en tan poco tiempo lograron el ascenso y sin tener un equipo de figuras como en 2001 y con un grupo de jugadores mezclado entre juventud y experiencia, se concretó ese anhelado ascenso para el ajedrezado que prácticamente no saldría de la máxima división del fútbol colombiano. Como dice un refrán, la primera vez jamás se olvida, y esta es la manera de conmemorar 22 años de un ascenso inolvidable y que por momentos parecía lejano y esquivo, pero que con corazón y garra se sacó adelante. Esta fue la historia del primer ascenso del ajedrezado Chicó Fútbol Club, nuestro primer ascenso a Primera, en el Día del Hincha Ajedrezado. Disfruten de este valioso material, ajedrezados de corazón.
Hay un equipo que se viste de gloria, de Boyacá es el orgullo general. Hola, un cordial saludo, mi nombre es Claudio Hernández, soy futbolista profesional, entre otros equipos del Chico Fútbol Club, el cual hoy recuerdo cerca de 22 años ya, hoy en 2015, este año 2015 desde que se logró el ascenso. Recuerdos valiosos y maravillosos en mi vida, indiscutiblemente, deportivamente hablando, muy significativo, una gran familia, muy unida, pasamos momentos de dificultad, digamos que un equipo de energía donde la fuerza, la lucha y la capacidad grupal dio a flote y digamos dio a fin y suscitó la posibilidad de que pudiéramos lograr ese gran ascenso de ese año que hace mucho tiempo fui, del cual no tengo muy buena memoria realmente. Recuerdo esos momentos de lucha, ya veníamos muchos jugadores del 2002, algunos del 2001 ya en la institución, de tal manera que el profesor Eduardo Pimentel pues de alguna manera había ido consolidando algunas fichas, algunas piezas, integrando, mirando que le funcionaba. Entonces pues digamos que en su buen foco, en su buena intención, en su buena mirada de obviamente de un profesional del deporte fue mirando que le convenía y fue trayendo algunas piezas y finalmente funcionó. En el año 2002 teníamos un equipo muy destacado, se fueron algunas fichas para el 2003, pero obviamente también llegaron otros y con la idea clara que él tenía pudimos lograr el ascenso. Lo único que recuerdo de alguna manera fue que para el ingreso a los grupos de los 8 ingresamos y no fue en la última fecha con algunas dificultades. Digamos que a diferencia del año 2002 donde el equipo estaba más sólido, este fue un poco en 2003 con muchos altibajos, pero pues logramos digamos meternos en los 8 y después en los cuadrangulares se ganaron unos partidos importantes, uno de el visitante y la vuelta, si no estoy mal, es que no sé si era Río Negro o Bello, algún equipo de Antioquia, donde se ganó allá y después en la vuelta se ganó acá, y lo que dio paso a que pudiéramos conseguir el paso a la final. Y en los duelos de ida y vuelta pues se ganó 1-0 aquí en la Universidad Nacional contra Pumas de Casanare, que tenía un equipo de alto quilaje, digamos que con figuras renombradas en su momento, algunos que ya habían salido de algunos equipos importantes, pero digamos que en cuanto a nómina sí tenía una prelación, sí tenía una significancia mayor de la que nosotros podíamos tener en ese momento, y se ganó con un gol de Wilmín Escote acá de cabeza. Y bueno, allá fuimos a buscar el resultado. No fue un partido muy vistoso, donde realmente fue un partido a batallar a muerte, que sabe uno lo que se está jugando. Recuerdo que plantamos casi que 2 líneas de 5 sobre el final, obviamente, el partido, porque nos vamos adelante en el primer tiempo. Creo que un error de Luis Fernando Sánchez, hace el gol Anuar Guerrero, y obviamente pues se viene ese equipo encima con su gente, el calor. Y empezamos a recular, empezamos a irnos hacia atrás, nos empatan y ya sobre lo último pues era mantener el resultado, mantener la diferencia que habíamos conseguido acá, y ahí es donde se plantan como 2 líneas de 5 si no recuerdo, y batallamos, pero obviamente pues es algo que ahora recuerdo y empiezan a venirse a mí algunos momentos bien agradables, significantes y que me emocionan y me cautivan. Pero yo podría decir que era un equipo de mucha lucha, de mucha amistad, de mucha fraternidad, que creo que eso es importante cuando no está resquebrajado de alguna manera al interior del grupo, sino que la gente es unida y sabe lo que se juega, sabe que está respaldando a su compañero, que su compañero lo respalda. Esa fraternidad es importante porque a la hora de competir pues se nota en el campo, y creo que ahí estuvo como el clic del asunto, más allá de lo deportivo, que habían jugadores muy importantes, pero reitero, en el año 2002 a mi parecer habían pues figuras más destacadas o jugadores de mucho más pie, si se quiere. Entonces logramos ese ascenso significativo, un ascenso que de pronto no se esperaba en algún momento, pero
que dio pie a lo que es la historia hoy del Chico Fútbol Club entre ascensos y descensos, pero ser parte de ese momento inicial de haber podido conseguir el ascenso a la primera división, pues algo significativo en mi vida. Así que muchas gracias por hacerme recordar ese momento tan especial. No se me venían cosas en la mente, pero a medida que hablaba, pues iba reestructurando, iba retomando algunos momentos perdidos de allí que obviamente son muy significativos para mí. Así que un saludo, que estén muy bien. Hola, mi nombre es Alex Lozada. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de Chico 360, hoy en la conmemoración de los 22 años del ascenso hacia el fútbol profesional colombiano. Un saludo muy cordial a Juan Camilo Sánchez, a todos mis compañeros de aquella época. También les dejo un recuerdo muy lindo que fue para mí un gol que hice contra Bucaramanga. Espero lo disfruten. Es un gol de una tremenda factura, minuto 39, y Alexander Lozada ponía a ganar al Chico 2-0 frente al Bucaramanga. Al final ganaron 3-1. Nada que hacer para el arquero Daniel Vélez ante el excelente remate de Lozada del Chico. Ahora, muchachos del Bucaramanga, el golazo. Sí, señor, qué golazo. Un golazo espectacular de Alex Lozada para el 2-0. Uno de los mejores de la fecha. Impresionante remate. Y el mejor en la Universidad Nacional, como para un 10 de Alex Lozada. Sensacional la curva que toma ese balón, por poco engaña al camarógrafo. El gol rey de la fecha en el balompié colombiano. Alex Lozada ha vuelto a ser un hombre muy importante en la estructura de Chico. El volante aporta con su sacrificio en marca y la media distancia se ha vuelto una de sus principales armas en favor del equipo. Aquí en los entrenamientos hacemos mucha definición. Lozada, quien es recordado por jugar como lateral cuando pasó por Santa Fe, ahora tiene una posición en la que puede generar más acciones ofensivas. Acá tengo un poquito más de libertad de jugar de volante. Bueno, este ha sido el recuento de esos 22 años de nuestro primer ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano para el equipo ajedrezado, en ese momento dirigido por Eduardo Pimentel, y logrando de qué manera ese primer ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano, inaugurando de manera oficial este medio de Chico 360, que va a ser el medio totalmente especializado en todo el tema del Boyacá Chico. Así que esperemos que esto sea un preámbulo de lo que va a ser este medio especializado y que ojalá crezca de manera progresiva y obviamente también dándole la bienvenida oficial a este medio y conmemorando los 22 años de este primer ascenso, porque como ya se ha dicho siempre, la primera vez jamás se olvida, y qué mejor manera de conmemorarlo en este día del hincha ajedrezado como conmemoración a este primer ascenso, nuestro primer ascenso a la máxima categoría de hace 22 años, así que justamente también un sábado 13 de diciembre se logró esta primera gran alegría. Antes del título del 2008, sin duda esta fue la primera gran alegría para nosotros los ajedrezados y obviamente la hinchada que tiene muy presente este día y obviamente conmemorándolo como el Día del Hincha Ajedrezado, declarado por este humilde servidor como el Día del Hincha Ajedrezado el 13 de diciembre, para conmemorar siempre estos 22 años de nuestro primer ascenso. Esperemos les guste mucho este material hecho con todo el amor del mundo y que ojalá esto sea un buen inicio para este medio de Chico 360. Esperemos les guste mucho este material y que lo disfruten mucho, porque como repetimos siempre, la primera vez jamás se olvida. Son nuestra raza y orgullo boyacense, juegan a fútbol con clase y con honor, juegan la aduana si soy un solo grito, salta el gramado el Boyacá Chico. Boyacá Chico, Boyacá